Hola, hola a todos, a todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profesora. Buenas noches. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, profesora, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Vamos a esperar Hola, un profesora, poquito. buenas noches. Hola, hola. Vamos a esperar porque me estaban hablando de que estaban con un pequeño retraso algunas personas y siempre hay alguien que tiene un poquito de más dificultad para conectarse. Así que como siempre vamos a esperar unos minutitos y comenzamos la clase, ¿ya? Bueno, pero a partir sí, hoy pasamos al módulo de dominio, que es derecho civil, y al finalizar la clase recuerden que tienen la prueba de derecho procesal, ¿ya? Así que vamos a esperar un poquito y comenzamos. Profesora, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Aprovechando que todavía no empieza la clase, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, obvio, dígame. Mire, es que mi hija cumplió 18 años y se quiere cambiar el apellido paterno. ¿Ya? ¿Eso requerimos de algún abogado o cómo, o puede hacer ella el trámite? Depende, si ella se quiere cambiar los dos apellidos, invertirlos solamente, No, quiere sacarse el apellido del papá. quiere sacarse el apellido del papá y ponerse el de otro papá, Sí, o quedar solo con el apellido materno. no, ponerse el del papá, o sea, de su padrastro. Papá biológico, o sea, no del papá biológico, del padrastro. Claro, claro. Sí, en ese caso sí se requiere de abogado, porque si usted necesita cambiar, solo invertir los apellidos, eso se hace a través de una solicitud en el registro civil. Lo que usted me está diciendo es Ay, un poco más engorroso y sí necesita más tramitación jurídicamente propiamente tal. Porque de hecho son dos ya, etapas. Hay una etapa administrativa y hay otra etapa judicial y también un reconocimiento de paternidad por parte del padre, del padrastro. ya. Pero para hacer ese reconocimiento, ¿se requiere de algún trámite, o sea, como que se compruebe, algo así, Eh, como que él ha estado con ella todos estos años o no? Basta con el consentimiento del padre, del Ah, padre ya. padrastro, pero sí Ah, tiene que ya. Sí, ser porque, judicializado y por ende sí necesita de abogado o ya, abogada. ¿Quién me habló? gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Margarita? No. No sé, yo le estaba hablando recién, Ah, Margarita. con No usted, sé quién Margarita. habla. Ya, sí, es así, Margarita, sí. Gracias. De nada. ¿Mona levantó la mano o se la apretó? Hola, profe. Sí, profe, yo Hola. le quería hacer la misma consulta. Yo tengo mi esposo y mi esposo tiene una bebé. La bebé tiene 9 años, pero la bebé se le murió la mamá el año pasado. Y entonces yo ya me ¿Ya? hice cargo de la niña. Y la niña también quiere que yo la tenga como hija legal. Ujú. Pero en este caso la mamá de ella ya murió. Tiene Ay, que... ujú, dígame.
Yo fui a averiguar y me dijeron que tenía que ir a un juzgado de familia. Sí. Ah, nos mandaron, sino pues que no hemos podido, pero mucha gente me dice que eso no se puede hacer, que porque la niña es pequeña, pero si la mamá falleció, por ejemplo, yo la saqué del país, yo fui en diciembre, me fui, viajé para Colombia, solo con el permiso del papá, y ni el permiso del papá me lo pidieron. Ah, es que ahí hay otra figura que tiene que ver entre las legislaciones, porque la niña es chilena, usted o no. No, la niña es chilena, yo soy colombiana y mi esposo es peruano. Ah, ¿ves? Por eso Hay está como un tres, poco más enredada la hay tres, situación. hay tres nacionalidades Hay ahí. un, Entonces sí, la hay niña un, quiere que yo la reconozca, que para cuando ella viaje conmigo, no tener problemas, queda como mi hija legítima, legal. claro, sí se puede, pero ahí es más engorroso y sí necesita sí o sí de la representación de un abogado para que la pueda Así se la mamá asesorar muere. y tramitar. Claramente porque tiene que hacer hay una parte administrativa y hay otra parte que el tribunal debe de reconocerlo y luego el tribunal le manda un oficio, que es como una orden al registro civil, para que lo subinscriba en la partida de nacimiento de ella. Ah, Y ya, eso, con razón nos mandaron al juzgado. claro, y eso no se puede hacer como yo llevo los documentos, no, porque eso se puede hacer cuando nace, ¿cierto? Un hijo o una hija en Chile y se va con los cédulas de identidad, la partida de nacimiento al registro civil. Pero en este caso, en que la niña ya tenía una madre, falleció, hay que hacerlo todo de nuevo, no es tan simple. O sea, volver a empezar. Algo así. Algo así. Ah, listo, Sí. profesor. Si quiere después igual a usted y a la otra compañera les puedo hablar más detenidamente, pero por interno, Ah, listo, profe, si les hágale, muchas parece. gracias. Ya, Bueno, dale. Sería bueno, profesora, gracias. ya, no se preocupe. Si quieren me mandan un WhatsApp y así mañana hoy día no, porque vamos a terminar tarde y mañana yo le respondo. Pero me mandan un WhatsApp, profe, acuérdese de esta pregunta que yo le hice y así yo me acuerdo y les puedo responder durante el día. Listo, perfecto, profe, muchas gracias. Ujú. Recuerden poner su nombre y apellido, por favor, para después pasar la lista, ¿ya? Ya, voy a revisar el WhatsApp para ver si ya están todos conectados y avisarles que vamos a empezar, ya para no atrasarnos. Ya, están todos con su apunte, ¿verdad? Recuerden que ahora voy a compartir la pantalla para que igual lo vayamos viendo en conjunto. Sí, súper, Jacqueline, súper, súper. Ya, se ve mi pantalla, ¿verdad? Ya, chiquillos y chiquillas, vamos a ver ahora un tema súper importante y muy entretenido, para mi gusto al menos, menos tedioso que derecho procesal, que es la prueba que van a tener ahora. Y esto es del derecho civil. Vamos, de nuevo vamos a empezar con Andrés Bello, ya, el Código Civil. Nos vamos a ir pero derechamente a lo que es o sea, lo que es derecho civil propiamente tal, puro y duro, como se dice. Y vamos a empezar con este módulo que es del dominio. Vamos a ver la definición del dominio, sus características, sus elementos, sus alcances, etc. Vamos hoy a llegar hasta la página 15 y el jueves, porque este módulo se pasa en dos clases,
¿ya? Hoy llegamos hasta la 15 y el jueves llegamos hasta la 34 y el martes tienen prueba de esto, como saben. Cada 2 clases se viene la prueba, ¿ya? Así que, dicho esto, vamos a empezar con la definición de dominio en el derecho civil. Esto es de memoria. Y tenemos que se dice propiedad o dominio. Lo tenemos en 582. En el título 2 dice del dominio. El dominio, paréntesis, que también se llama propiedad, es el derecho real de una cosa corporal. Esto un poco chino, después lo voy a explicar, ¿ya? Para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contrario a la ley o contra derecho ajeno. Luego dice, la propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. ¿Qué significa esto? Que el derecho de dominio, bueno, el dominio tiene 3 características o 3 facultades inherentes que conlleva, que es el uso, el goce y la disposición. Cuando hablamos del dominio, estas 3 características, el uso, el goce y la disposición, se encuentran en ellas. Así una persona que es dueña de una cosa puede usar, puede gozar y puede disponer. Y después vamos a ver qué significa cada una de estas 3 características, pero siempre es uso, goce y disposición. Y así lo dice acá como para gozar y disponer arbitrariamente de ella. Entonces, ¿de qué se trata? En una cosa corporal, porque se toca, es algo tangible, para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Arbitrariamente quiere decir que pueda hacer todo lo que quiera sobre la cosa, sobre el auto, sobre su libro, sobre la silla. Y acá están las 2 excepciones, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. Contra la ley se sabe, se entiende. Por ejemplo, si la ley impone que, no sé, esta es mi casa, por ejemplo, puedo usar, gozar y disponer. Y también este es mi código. Puedo usar, gozar y disponer. Disponer ya es la máxima facultad. Si yo quiero, no puedo quemar. Y no es contra la ley ni contra derecho ajeno porque es mío. Pero el departamento colinda con otros departamentos. Yo no lo puedo quemar porque sería contra la ley, ¿cierto? Porque voy a, en el fondo, intervenir la paz, la seguridad de mis vecinos y me meto de lleno en lo que es problemas con la ley de copropiedad. Entonces eso sería contra la ley, el ejemplo que les di de quemar el departamento, contra la ley y también sería contra derecho ajeno, porque voy a estar involucrando los derechos de mis vecinos, ¿ya? La propiedad separada del goce se llama mera o nuda propiedad. Y ahora vamos a ver algunas observaciones de esta definición, que esto es del código, ¿ya? Recuerden que siempre el Código Civil o cualquier código tiene una definición y la doctrina, que son los estudiosos del derecho, las personas que se dedican a parafrasear un poco el Código Civil, a dar ejemplos, a hablar sobre ello, a criticarlos, etcétera, siempre va a encontrar siempre nos van a entregar nuevas definiciones o nuevos alcances o nuevas formas de poder entender lo que está en el código. ¿Ya? Y de esta manera existen observaciones a esta definición legal. Y así dice que se concibe el dominio en un principio como derecho real sobre una cosa corporal. Es un derecho real sobre una cosa corporal, según el 582, ¿ya? Pero luego el 583 dice que sobre cosas incorporales también hay una especie de propiedad. Y así la definición menciona 2 de las 3 facultades, gozar y disponer. Y yo les dije, uso, gozo y disposición. Ahí hay una crítica, la definición está como errada, porque son 3. Y la definición solamente menciona gozar y disponer. Entonces acá luego dice, pero se estima que el uso estaría implícito dentro del goce. ¿Ya? Por eso se hace, esa es una crítica, ya que la definición estaría como un poco coja en ese aspecto. Y que los límites, que lo que yo les dije acá, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno, son sus límites o son sus excepciones para que uno pueda hacer, o sea, usar, gozar y disponer de la cosa.
Y entonces los límites serían el dominio que se encuentra en la ley y el derecho ajeno. ¿Ya? Esto mismo es lo que aparece acá, si se dan cuenta. No siendo contra ley y contra derecho ajeno. Esos son los dos límites. En la prueba, si les aparece cuáles son los límites del dominio, es decir, yo con mi facultad del dominio de uso, goce y disposición, ¿tengo límites o no? Sí tengo límites, ¿cierto? Y ahí acuérdense del ejemplo de si yo quiero quemar un departamento, mi departamento, que yo lo puedo tener inscrito en el conservador de bienes raíces, es mío, puedo hacer lo que quiero, pero siempre y cuando no sea contra la ley y contra derecho ajeno. Entonces, ¿el dominio tiene límites? Sí, esos son sus límites. ¿Ya? Y nuevamente lo voy a repetir para que les quede súper, súper claro. Los límites del dominio se encuentran en la ley y en el derecho ajeno, ¿ya? Además de la función social de la propiedad. Y la función social radica en la comunidad, en la sociedad, en el hecho de que estamos siempre interactuando con personas, y por eso les di ese ejemplo de un departamento, porque es distinto quemar una casa que está en el campo a quemar un departamento que colinda directamente a unos metros con el siguiente, ¿ya? ¿Se entendió eso? Sí, profesora, yo lo entendí. Ya, genial, súper. Entonces, ahora vemos las características que tiene el dominio. Es perpetuo, porque es para siempre, es exclusivo, porque pertenece exclusivamente al dueño, es real, porque es un derecho real, hay derechos reales, y entre ellos está el dominio, y es absoluto, ¿ya? Bueno, acá aparece lo mismo. Es real, es el derecho real por excelencia, porque hay muchos derechos reales, y el que por excelencia, de manera efectiva, es absoluto porque se pueden ejercer todas las facultades posibles, o sea, el uso, goce y disposición, ¿ya? Por ende es un poder soberano. Y nuevamente acá, pudiendo disponer de la cosa arbitrariamente, sin más límites ¿qué cosa? Que la ley y que el derecho ajeno. Ya eso recuérdenlo, lo más probable es que vaya en la prueba. Es exclusivo, ¿por qué? Porque supone un único titular facultado para usar, gozar y disponer de la cosa. ¿Ya? Y es perpetuo, porque no está sujeto a limitación del tiempo. Puede durar tanto como dure la cosa. O sea, si se destruye la cosa, obviamente que pierde el dominio, pero es perpetuo. No tiene un plazo de prescripción o que vaya a ser poseedor más adelante o que otra persona tenga dominio de la cosa. En sí tiene dominio la persona que es dueña. Esas son características. Ahora vamos a ver las facultades. Facultades inherentes. Inherentes significa que es propio del sujeto, ¿ya? Propio del sujeto, o sea, en este caso de la cosa. No se lo puede sacar, no se puede entender sin estas facultades, no existe sin estas facultades, son propias. Y las facultades son el uso, el goce y la disposición, que son las facultades o elementos que yo les dije anteriormente. La facultad de uso, ¿qué es el uso? El propietario puede utilizar o servirse conforme a su uso natural. Por ejemplo, yo puedo estar en un restaurante, me sirven un té, yo voy a usar la taza. Eso es el uso. Es la facultad más limitante, por así decirlo, porque no puedo hacer más, no la puedo arrendar, no la puedo prestar, no la puedo vender, no la puedo destruir, no puedo hacer nada más que usarla y devolverla en el mismo estado. Esa es la facultad de uso. Cuando nosotros nos prestan lo que sea, algo, tenemos solamente la facultad de uso. En cambio, la facultad de goce es la que habilita para apropiarse de los frutos y de los productos. Como por ejemplo, ¿qué cosa? El auto, por ejemplo, puede que no sea mío, pero yo arriendo el auto y lo arriendo
para apropiarme de los frutos y de los productos que da la cosa. ¿De qué manera me puede dar fruto un auto? Vamos a estar hablando de los frutos pecuniarios, ¿ya? Si yo lo uso de Uber, me puedo apropiar de los frutos que me da el auto, porque lo estoy usando para aprovecharme de eso. Entonces, ahí me va a dar frutos y o productos. Y esa es la facultad de goce que yo tendría. O sea, en el primer caso solamente puedo subirme al auto, por ejemplo, y me pueden trasladar. Pero si yo arriendo el auto para apropiarme de los frutos o productos de la cosa, estamos hablando de la facultad de goce. ¿Me entienden? Entonces, es más amplia. La de uso es muy limitada, la de goce te da un poquito más de facultades. Y la disposición es todo, disponer de la cosa, quemarla, venderla, destruirla, donarla, regalarla, etc. ¿Ya? Entonces, estas características, facultades inherentes del dominio van increciendo, ¿ya? Primero el uso, después el goce y luego la disposición. Aquí habla en la facultad de goce de que me puedo aprovechar de los frutos y de los productos. Vamos a distinguir qué son los frutos y qué son los productos para el derecho civil. Y así dice que los frutos son los que la cosa da periódicamente, ayudada o no por la industria humana y sin detrimento de la cosa. Sin detrimento significa que la cosa, al generar estos frutos, no se va a destruir, ¿ya? Va a seguir en vida y va a seguir siempre dando frutos. Estos frutos pueden ser naturales o pueden ser civiles. Por ejemplo, un árbol, ¿ya? El árbol nos va a dar frutos periódicamente siempre, puede ser ayudado o no por la industria humana y nunca se va a detrimentar la cosa. El árbol no le va a causar ningún perjuicio. Detrimento igual como sinónimo es perjuicio. El árbol no le va a causar ningún perjuicio, ¿ya? Y estos frutos pueden ser naturales o pueden ser civiles. En cambio, los productos es aquel que la cosa da, pero no periódicamente, y disminuye o se menoscaba. Por ejemplo, la tala de un bosque. Tenemos un bosque y el bosque está conformado por una cantidad limitada de árboles, de fauna nativa, perdón, de flora. Y este bosque no nos va a dar de manera periódica, va a disminuir y también se va a menoscabar. ¿Se entiende? Por tanto, van a ir talando el bosque y cada vez vamos a tener menos. En cambio, los frutos son los que no causa detrimento. Sigue existiendo el árbol, sigue existiendo la vaca, porque recuerden que los animales en el Código Civil son cosas, ¿ya? La vaca va a seguir existiendo y no se va a detrimentar, no va a disminuir, no se va a menoscabar, no va a dejar de existir, ni la vaca, ni el caballo, ni el árbol, ¿ya? Van a seguir dando los frutos de manera periódica, según su periodicidad. En cambio, los productos, a diferencia de los frutos, sí se disminuye, sí causa detrimento, sí causa menoscabo. ¿Ya? Esto es pregunta de prueba, para que lo entiendan bien. Luego, la facultad de disposición es la que habilita para destruir materialmente la cosa, transformarla o degradarla. Es lo que les había dicho. Tenemos la facultad de uso, la de goce y la facultad de disposición. Acá, esto faltó aquí el subrayado si es que alguien lo notó. La disposición, que es lo que yo les dije, es increciendo. En el uso puedo usar la cosa, no la puedo rayar, no la puedo vender, no la puedo prestar, nada. En el goce puedo apropiarme de sus frutos o de sus productos. Y en la disposición habilita para hacer lo que se quiera, para destruir, si es que se quiere, materialmente la cosa, para transformarla,
para degradarla, para lo que sea. Siempre con los límites de la ley y el derecho ajeno. Siempre, siempre, siempre esto. ¿Ya? Luego, la capacidad de la disposición. Ya estamos acá con la disposición. Ya uso, goce y disposición. Vamos a seguir hablando de la disposición. Y así dice, que es la aptitud general del sujeto, de nosotros, de las personas, para poder disponer libremente de sus derechos. Porque se entiende que si yo soy dueña de algo, voy a disponer libremente de mi derecho de hacer uso, goce y disposición de la cosa, de lo que yo tengo. ¿Ya? Se asimila a la capacidad de ejercicio. La facultad de disposición es el poder específico para disponer de un derecho determinado, porque en el fondo es un derecho determinado, no es global, no es general, es determinado y específico. ¿Ya? Más adelante se pasa cuando esta cosa determinada y específica también tiene que cumplir con un género, con una especie o cuerpo cierto, con una calidad eh, auténtica o no. Después se hacen como innumerables subclasificaciones. Pero en el fondo, esto es lo que usted tienen que saber, que es el poder específico para disponer de un derecho determinado. ¿Ya? Después habla acá del artículo 670, que define la tradición. Dice, distingue claramente entre la facultad de disposición, que es exigida por el tradente, que es quien, bueno, esto está un poco, se los voy a tratar de explicar bien, pero no es como si estuviera como una materia, sino que está aquí puesta como un ejemplo, pero es un ejemplo bien complejo de explicar porque la tradición es un modo de adquirir el dominio y es bien largo. ¿Ya? Pero bueno, la tradición es cuando se realiza la entrega de una cosa, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile opera una dualidad que es la tradición y el modo. Acá estamos hablando de la tradición. Y la tradición es cuando se entrega la cosa. Y así el tradente es quien entrega y el adquirente es quien la recibe. Entonces, recuerden, estamos acá en la capacidad de disposición para que no nos perdamos. Dice, la tradición al definirse distingue claramente entre la facultad de disposición exigida al tradente, o sea, yo si soy tradente, si yo hago la tradición y le entrego esto, yo tengo que tener disposición para entregárselo, ¿cierto? Porque si no, no les voy a estar entregando el dominio de la cosa. Yo no les puedo entregar las mismas, o sea, yo no les puedo entregar más elementos de los que yo no tengo. Si yo tengo solamente la facultad de uso, yo no le puedo entregar a usted la facultad de dominio. Y eso pasa cuando se venden vehículos, cuando se venden bienes inmuebles, casas, etcétera, y las personas no son las dueñas. Eso es lo que ocurre ahí. No les están entregando las facultades que tienen, sino que menos. Entonces, acá se ve la disposición exigida al tradente, a quien realiza la tradición que es de entregar la cosa. Porque si yo la entrego es porque tengo la facultad de disposición. Y la capacidad de disposición es la que se le exige al adquirente, de que él tiene la capacidad de disponer de la cosa una vez que lo adquiere. Acá dice, es obvio que al tradente, que soy yo, en este ejemplo que yo le estoy entregando la cosa, se le exige más, porque dentro de otras cosas, en la facultad de disposición conlleva tener la titularidad del derecho de que se trata de disponer, o sea, lo que les estoy diciendo. Yo tengo que tener la facultad de disposición de yo poder entregarles algo que yo tengo como dueño, como dueña, ¿ya? Nadie puede transferir más derechos de los que tiene, es lo que les acabo de decir. Si yo no tengo el derecho de dominio y solamente tengo el derecho de uso de esta cosa y me hago pasar como dueña, yo no les puedo entregar el código
con todos los elementos, con el uso, goce y disposición, porque yo no los tengo. Por eso dice ahí, nadie puede entregar más, nadie puede transferir más derechos de los que tiene. ¿Ya? La aptitud del derecho para ser objeto de disposición, de disponer, recuerden. Ya, y la ausencia de un tercero que implica el acto de disposición. Por ejemplo, que la cosa no esté embargada. Claro, o sea, si la cosa está embargada, significa que no es de la persona. Yo puedo tener esto y está embargado. ¿Tengo la disposición? No. Porque, no sé, a través de un cobro de pesos o a través de una demanda ejecutoria, me están exigiendo el embargo de este código. Y de esa manera yo no puedo venderlo o no puedo entregárselo como toma. Ahora tú vas a ser el dueño, ¿ya? Se hace, pero no corresponde legalmente. Bien. Ahora pasamos a la cláusula de prohibición de enajenar. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque estamos hablando, enajenar es vender o entregar una cosa a otra persona, con todas las facultades, con el uso, goce y disposición. ¿Cuándo a alguien se le tendría que prohibir enajenar? ¿Cuándo? Cuando no son dueños de la cosa, ¿cierto? Cuando las cosas están embargadas o son propias de embargo. Ya acabamos. Casos en los cuales la ley autoriza establecer una prohibición de enajenar. En algunos casos el legislador otorga eficacia a las cláusulas que contienen prohibiciones de enajenar. Por ejemplo, en el 751, inciso 2, en el caso del fideicomiso, que es una figura legal, el constituyente puede prohibir la enajenación de la propiedad fiduciaria. ¿Qué significa esto? Que cuando se genera el fideicomiso, en ese contrato del fideicomiso es como si fuera un contrato de compraventa, pero este es un contrato de fideicomiso, es otro tipo de contrato, ¿ya? En este tipo de contrato el legislador le otorga la facultad de poner aquí, abajito, una cláusula de prohibición de enajenar, ¿ya? Y de esa forma se prohíbe la enajenación de la propiedad fiduciaria. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es una figura en la cual se deja establecido de que ya, yo me voy a hacer dueña de este código hasta que ocurra un plazo o una condición. Por ejemplo, hasta que, no sé, cumpla 50 años y esto pase a mis nietos. Eso es propiedad fiduciaria. Entonces, obviamente, si está sujeto a un plazo o una condición, yo no puedo venderlo mientras antes que tenga 50 años, porque tiene que cumplirse la condición o el plazo para que lo traslade, lo transfiera a mis nietos. ¿Ya? Luego, el 793, inciso 3, dice que el constituyente de un usufructo puede prohibir también al usufructuario ceder su usufructo. También es otro ejemplo, que no se puede enajenar. Luego, el 1431, número 1, dice que en la escritura pública de donación, la donación es un regalo. Así de simple. Es entregarle algo a otra persona sin que exista dinero de por medio. El donante, que es la persona que entrega la cosa de manera gratuita, puede prohibir la enajenación de la cosa donada. O sea, puede prohibir con esta cláusula de enajenar que la cosa sea, que se enajene. ¿Ya? Y así dice acá, estas excepciones son del alcance limitado, sin embargo, pues no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar. Está mal redactado esto, pero es como que quiere decir que estas son excepciones en el fondo, eh, pero que sin embargo no autorizan una prohibición absoluta y perpetua de enajenar. O sea que no es
A ver cómo explicarlo. Em, que sin embargo hay excepciones en las cuales sí se podría enajenar. Por eso dice, no es una prohibición absoluta. Ya sí podrían haber casos en los que excepcionalmente se pudiera enajenar, pero la regla general es que no. ¿Ya? Ya, acá vamos a ver más prohibiciones de enajenar. Como cuando, en el caso de la propiedad fiduciaria, eso ya lo hablamos. La ley reconoce la facultad de prohibir la enajenación de una cosa. Es evidente la plena validez de la prohibición impuesta por el autor o por las partes de un acto contrato. Y acá dice, el problema surge en los casos en que no hay autorización expresa del legislador. ¿Por qué? Porque si yo realizo un contrato de un fideicomiso y le entrego ya el Código Civil hasta que eh, terminen su curso, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes terminan su curso y el contrato del fideicomiso dice que ustedes no lo pueden enajenar hasta que ustedes terminen su curso y terminado el curso se lo tienen que entregar a otro estudiante que va a entrar. Es el fideicomiso y por eso que tiene la cláusula de la prohibición de enajenar. ¿Ya? No es más, suena súper enredado, pero eso es. Es muy simple en el fondo. Ya. Eh, Bueno, acá habla de la doctrina. Recuerden que la doctrina son los estudiosos del derecho y dice que hay doctrina en favor de la validez de la cláusula, en favor de que exista esta cláusula de, de no En enajenar. realidad. Ujú. ¿Y cuáles serían las razones? La primera, vamos a ver cuántas son. Acá parece que son ya 4. La primera es que dice que si el derecho privado, que es el derecho civil que estamos viendo, puede hacerse todo lo que la ley no prohíbe. Eso es verdad, ¿cierto? Todo lo que la ley no prohíbe, o el derecho ajeno. Siempre se podrá establecer con eficacia una cláusula de no enajenar a menos que una disposición expresa la prohíba en determinado caso y tal disposición con carácter general. ¿Mm? Eso como que se entiende así leyéndolo, ¿no? Luego dice, el hecho de que el legislador prohíba en casos determinados la cláusula de no enajenar demuestra que la regla general es la libertad para establecerla. O sea, ¿Y a quién está se lo mandó? acá está explicando que hay Es disposiciones que en si el fuera al fondo. revés, si ella hubiera visto que él estaba besando a otra, es que la gente siempre Paula, se pone en su lugar. Por la voy a silenciar. favor. Ya, la silencio. Entonces, esos son los casos en que la doctrina dice que hay contradicciones, algunos dicen que sí, otros dicen que no debería de existir la cláusula de no enajenar, otros dicen que corresponde, etcétera. ¿Ya? Pero esto es solo lectura por encima, para que lo puedan leer. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la doctrina que niega el valor a la cláusula. Primero, dice, por ejemplo, en el mensaje del Código Civil, el mensaje es lo que está acá arriba. El mensaje. Luego viene el apéndice y el mensaje, que es como, dice mensaje del Ejecutivo al Congreso. ¿Ya? En ese mensaje aparece, y en otras disposiciones del Código, que consagran la libre circulación de los bienes. La libre circulación de los bienes es un principio que en el fondo inspira el derecho civil para que los bienes, las cosas, circulen en el ámbito social de manera libre. Porque como estamos en un mercado en el cual se fomenta de esto, de la libre circulación de los bienes, es como una regla general inspiradora de que así tiene que ser. Entonces, de este modo, la cláusula de no enajenar iría en contra de este principio de libre circulación de los bienes, porque si yo pongo esta cláusula, este bien no puede circular.
es fideicomiso, no puede circular, porque siempre va a estar cumpliendo la condición o el plazo de que llegada la condición o llegado el plazo, este bien, esta cosa, va a seguir a las manos de otro estudiante. Y eso no es libre circulación de los bienes, porque si lo fuera, yo lo puedo enajenar, pum, y lo vendo al vecino, o lo vendo, no sé, a cualquier persona. Y eso es la libre circulación de los bienes. ¿Ya? Para que se entienda lo que quiere decir acá el numeral 1. Ahora, el 2 dice que si libremente se pudieran pactar las cláusulas de no enajenar, el legislador no habría tenido para qué autorizarlas en determinados casos. Y acá están los artículos en los que aparecen. Estas son como, recuerden que son opiniones, ya son opiniones de diversos doctrinarios que hablan sobre la ley. Ya, pero como opiniones esto también es una leída y no va a pasar en la prueba. Acá vamos a ver. La doctrina que niega el valor a la cláusula concluye que ésta adolece de nulidad absoluta por recaer sobre el objeto ilícito, cuál es impedir la libre circulación de los bienes. En el fondo, recuerden, la libre circulación de los bienes como principio inspirador del derecho civil mantiene el comercio, mantiene lo que es el sistema de comercio que tenemos, el sistema capitalista, ¿cierto? Entonces, de esta forma, la doctrina viene a negar que la cláusula adolece de nulidad absoluta. ¿Por qué? Porque impediría la libre circulación de los bienes. En cambio, hay otra doctrina que se llama ecléctica, que reconoce sí el valor de las cláusulas de no enajenar, las reconoce como relativa. Ya, bueno, acá hablamos de jurisprudencia francesa, que no va al caso. Y esto sí es importante, el contenido pasivo del derecho de propiedad. Contenido pasivo del derecho de propiedad, ¿qué significa? Que tenemos las obligaciones reales, las cargas reales, la responsabilidad por la propiedad. Partimos con las obligaciones reales. Y así dice que son aquellas que incumben al propietario, yo propietaria de uso, goce y disposición, yo propietario o poseedor. El poseedor es quien posee la cosa, es decir, va a tener el uso y el goce, ¿ya? No va a tener la disposición. Entonces, incumben al propietario o al poseedor, por ejemplo, alguien que está arrendando es poseedor de la cosa por el solo hecho de serlo. Acá dice, ejemplo, contribuir a las expensas de construcción, conservación y reparación de sus herramientas. Esas son las obligaciones reales, o como obligación de yo como propietaria o poseedora de una cosa, tengo que contribuir en estas expensas. O sea, de que, por ejemplo, si estoy yo arriendo un departamento, ejemplo, no soy propietaria, soy poseedora. ¿Y de qué manera, como poseedora, tengo la obligación de contribuir a las expensas? Por ejemplo, cuando, no sé, se echa a perder la chapa del baño o, no sé, algo de la cocina por el uso o la ampolleta, que por el uso se va a detrimentar. Eso es una expensa de construcción y conservación o de reparación cuando yo tenga que reparar. ¿Ya? Ese es el ejemplo de acá, de las obligaciones reales, ya porque estamos hablando del contenido pasivo del derecho de propiedad. O sea, estamos hablando del contenido en cuanto qué responsabilidades recaen sobre este sujeto que tiene la cosa, ya sea como dueño o como poseedor. Ahora vamos a ver las cargas reales. Las cargas reales son gravámenes. ¿Saben lo que es un gravamen? Los gravámenes
viene de la palabra gravar, que significa en el derecho civil como una especie de carga, de detrimento. Entonces, así son gravámenes de carácter periódico que nacen de la ley o de un contrato y que pesan sobre el que es dueño o poseedor de la cosa. Ejemplo, pagar impuesto territorial, pagar derechos de aseo y pagar gastos comunes en una comunidad. En este caso, esto es como es derecho civil y también es como derecho tributario. Los gravámenes en este aspecto estamos hablando de algo que haya que pagar, ¿ya? Pagar impuesto territorial, derecho de aseo o gastos comunes en una comunidad. Y ahora vamos a ver la tercera que está acá, que dice la responsabilidad por la propiedad. Y así dice que la ley impone una responsabilidad específica al propietario de una cosa, ¿ya? Recuerden que estamos hablando en la parte pasiva, cuando el sujeto tiene obligaciones respecto de la cosa que usa y goza en el caso del poseedor, o usa, goza y dispone en el caso del propietario, ¿ya? Acá, la responsabilidad por la propiedad. Y tenemos 4 casos. La responsabilidad del dueño de un animal. Recuerden que los animales son cosas en el Código Civil. La responsabilidad del dueño en un edificio que amenaza ruina. Responsabilidad de quienes habitan en la parte superior del edificio, desde la que cae o se arroja una cosa. Tenemos la responsabilidad del dueño de un vehículo motorizado. ¿Ya? Esas son las 4 tipos de responsabilidades que tiene un propietario respecto de su cosa. ¿Ya? Luego vamos a ver las clases de propiedad, la duración. Vamos a hablar también sobre el número de los titulares y según la naturaleza del objeto sobre el que se recae. El objeto sobre el que se recae, o sea, se trata de qué, de un árbol, de un animal, de un código, de una casa, de un auto, etc. Vamos a empezar por esta, las clases de propiedad según la extensión de sus facultades. Según la extensión de sus facultades, es decir, recuerden que la máxima facultad es la disposición. ¿Y qué es? Uso, goce y disposición. El uso es solo poder usar la cosa propiamente tal, sin detrimento, sin arrendamiento, sin venta, sin enajenación, sin préstamo, sin nada. El goce es que yo me puedo apropiar de los frutos, ya sean civiles o naturales, y también me puedo apropiar de los productos. Y acá recuerden que tenemos el ejemplo de el árbol, de la vaca, de un auto, si lo arriendo, también me puedo apropiar de sus frutos o productos, etc. Y en el caso de la disposición es la que tiene el dominio por completo, ¿ya? Entonces, según su extensión, o sea, según si tiene uso, goce o disposición, vamos a hablar de plena o de nuda propiedad. Según su duración, será perpetua para siempre, como les decía en un principio, obviamente hasta que la cosa desaparezca, se rompa, se extinga por sí misma, etcétera, o si es fiduciaria. ¿Y qué sería esto? Según lo que les conté delante de el fideicomiso o propiedad fiduciaria, que yo voy a tener el Código Civil, o ustedes van a tener el Código Civil en una duración fiduciaria porque el contrato por el cual van a tener este código es un fideicomiso y el fideicomiso indica que no pueden enajenarlo, no pueden transferirlo a otra persona sino hasta que, no sé, terminen su curso, ¿ya? Y luego se lo entregan a otro estudiante. Entonces su duración es hasta ahí.
no es perpetua. Ya va a tener aparejada una condición, que es que termine su curso, o un plazo que es, no sé, por un plazo, un lapso de un año, por ejemplo. Entonces su duración será conforme a lo que dice el fideicomiso. Hasta acá, chiquillos, chiquillas, ¿vamos bien? Sí, profe. Ya, genial. Ya, a ver. Luego, según el número de titulares, ¿cuántas personas son dueñas de la cosa? ¿Es individual? ¿Es una persona? Puede ser plural, como en un condominio o una copropiedad. Podemos ser todos dueños del patio, de las instalaciones, del gimnasio o de la placita que se hizo, o puede ser colectiva también. Y según la naturaleza del objeto que recae, será civil, la naturaleza del objeto que recae. Va a ser intelectual, va a ser industrial, minera, indígena o una copropiedad inmobiliaria. Y ahora vamos a ver la copropiedad propiamente tal. Pero dado que son las 8 y vamos bien con la materia, como les dije, vamos a llegar hasta la mitad de todo esto, que es como la página 15 o pasaditos. Eh, ¿Les parece que nos tomemos el primer y único break de, no sé, 15 minutos? Y volvemos con la copropiedad hasta... Bueno, después vienen los modos de adquirir el dominio. Y luego vamos a ver todos los modos de adquirir el dominio que aparecen acá. Hasta acá nomás. Hasta la tradición que ya les hablé delante un poco. ¿Ya? Nos vamos a un break de 15 minutitos y volvemos. Profesora, ok. Gracias. Ya, gracias. Ok, profesora, gracias. Ya, gracias.
Ya. Chiquillos, chiquillas, ¿volvieron? Sí, sí, Ya. ¿Están Sí, las pruebas? profesora. Ya, estupendo. ¿Quién más están? ¿Todos? ¿Todas? yo también por acá, profesora. Ya, Carmen, súper. Vamos a ver el grupo, si hay algún problema. Creo que no, todo ok. Ya, vamos a seguir entonces. Recuerden, porfa, poner su nombre y apellido en el grupo, en el chat, para después poder considerarlos en la lista, ¿ya? Ya. Vamos a compartir la pantallita y vamos a seguir entonces. ¿Hasta aquí se ha entendido todo? Sí, profesora, yo por lo menos sí. Ya, Sí, genial. profesora, muy bien. Ya, gracias, qué bueno. A veces soy súper reiterativa y todo, pero es porque me interesa que lo entiendan y que se lo aprendan. Sobre todo cuando recalco las cosas es porque va a pasar en la prueba, va a ser evaluado, para que vayan teniendo como nexos, para que puedan entender que todo está relacionado, ¿ya? Ya. Entonces, seguimos con la copropiedad. Habíamos terminado de ver acá las clases, ¿cierto? Dijimos según la extensión, según la duración, según el número de titulares, según la naturaleza del objeto del objeto sobre el que recae. Y ahora vamos a ver la copropiedad, que es la propiedad, obviamente, pero es decir, tiene la uso, goce y disposición, pero se otorga a más de una persona. O sea, vamos a ver, según el número de titulares, cuando los titulares, los dueños son más de una persona. ¿Cómo el derecho civil va a regular esto? Primero voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando, ya, porque igual es como un poquito complejo y me parece que lo que está acá escrito está bien desarrollado, así es que lo leo y luego lo explico, doy ejemplos, si quieren levanten la manito y preguntan también, súper. Para que sigamos la lectura. Dice entonces, la copropiedad es el derecho de propiedad que sobre el total de una misma cosa, y sobre cada una de sus partes, por ejemplo, acá, esta es una parte, esta es una parte, bueno, en el fondo, imagínense, la casa, eh, el árbol, atrás, no sé, ganado, un río, son demasiadas cosas en un lugar. ¿Ya? Entonces, sobre una misma cosa, que es todo este terreno, imagínense que es un terreno de, no sé, 1 hectárea. Y sobre cada una de sus partes, todo lo que les dije, la casa, el ganado, los árboles, los frutos, todo,
tienen dos o más personas conjuntamente, dos o más personas. ¿Qué es necesario para que se constituya la copropiedad? Que existan dos o más personas que sean dueños conjuntamente sobre el total de una misma cosa y sobre cada una de sus partes. Así dice, el derecho de cada propietario, de copropietario, recae sobre toda la cosa y cada una de sus partes, y no sobre una parte materialmente determinada de la misma, porque en ese caso no estamos hablando de copropiedad. Si yo soy solamente dueña de acá, de por ejemplo, tengo derechos de agua y acá pasa un río. Soy solamente dueña de eso. No, y hay otras personas que son dueñas de la casa, del ganado, de los árboles. Yo no soy parte de la copropiedad, ¿ya? Tengo solamente derechos de agua, que es porque acá hay un río, ¿ya? Atrás. ¿Sabe cuándo muevo la flecha? Estoy en la duda. Sí, profesora. Sí, ya, genial, genial. Se Yo ve la dije, no, fecha. no me están siguiendo. No, Ya, qué bueno. sí. Ya, súper. Entonces, eso ya sería ser propietaria sobre una cosa particular. Pero como estamos hablando de la copropiedad, son varias personas que son dueñas de todo y de cada una de las partes. ¿Ya? Ahora vemos tipos de comunidad o de copropiedad. ¿Ya? Eso va como sinónimo. Porque la comunidad en sí se refiere a las personas que forman parte de ser dueñas de una cosa o de varias cosas, ¿ya? De esta copropiedad. Y así las comunidades tenemos, eh, hay que distinguir acá, que la doctrina habla sobre la comunidad romanista y la germánica. Nosotros acá en Chile nos vamos a guiar por la romanista, la comunidad romanista, que es la que también acoge el Código Civil, ¿ya? Y la comunidad romanista dice que descansa sobre la distinción de que cada parte ideal que pertenece a cada comunero, comunero es porque somos una comunidad. Si son tres personas, yo soy comunera, el otro es comunero y así. Cada comunero eh, también llamada cuota o parte o alicuota y de la misma cosa. O sea, yo voy a tener una cuota, una parte o una alicuota y la misma cosa. Por sobre su alicuota, cada propietario tiene un derecho de dominio pleno y absoluto. ¿Recuerdan que vimos esto, que son las características que el dominio es pleno y es absoluto y es ilimitado o no puede ser ilimitado tampoco, dependiendo, y por lo tanto puede disponer de ella sin el consentimiento de los otros copropietarios? Es decir, podría cederla, hipotecarla, reivindicarla y también podría ser embargada. Sobre la cosa misma, cada propietario no tiene ninguna propiedad exclusiva, pues los derechos de cada uno se encuentran limitados por los derechos de los demás copropietarios. ¿Por qué? Porque en el fondo todos somos dueños del todo, es decir, yo no puedo llegar y vender una parte sin pedirle permiso o autorización legal al otro copropietario, ¿ya? Al otro comunero. Y acá hablamos, la comunidad en el Código Civil, que es lo mismo que la comunidad romanista porque el Código Civil rescata esta doctrina de la romanista. ¿Ya? Bueno, dice acá que hay un título especial en el Código Civil que habla sobre la comunidad, que nada dice el código respecto a la administración de la cosa común, pero que se entiende que nuestro derecho rige el jus prohibendi, que en el fondo es que cualquiera puede oponerse a que una cosa, a que en la cosa se ejecuten actos jurídicos materiales. ¿Por qué se pueden oponer? Porque todos los comuneros son dueños de la misma cosa. Recuérdelo, de la misma cosa y de todas sus partes. ¿Ya? Ahora vamos a ver las fuentes de la indivisión. Recuerden que cuando hablamos de fuentes en el Código Civil, estamos hablando
derechamente de el origen, desde dónde proviene algo. Entonces vamos a hablar de dónde proviene este sentido de la indivisión, de que no se puede dividir, no se puede dividir el río con el ganado, con el terreno, con la casa, con los árboles, que les decía. ¿Por qué no se puede dividir así como ya, esto es tuyo, esto es mío y así rápidamente? Porque todos somos dueños de todo y de cada una de las cosas, ¿ya? Por tanto, bajo esta premisa, si yo quiero vender una parte de eso, es decir, apropiarme como eh, propietaria con mi derecho y hago valer mi facultad de disposición sobre una cosa determinada, que es lo que nos está diciendo que acá la comunidad no se puede. Si yo quiero llegar a hacer eso, tengo que hacer una partición. Y ahí recién se pueden dividir las cosas, los bienes, que diga. Pero propiamente tal no se pueden dividir. O sea, eh, em, inmediatamente no se pueden dividir, porque no estamos hablando de, no sé, un kilo de arroz que se puede dividir de manera rápida o de dinero que se puede dividir de manera sin problema, sino que acá entramos a juicio de partición, hay un juez partidor, etcétera. Ya, y tenemos entonces las fuentes de la indivisión, fuentes como orígenes de por qué no se puede dividir. Y así, la comunidad puede tener por causa un hecho, la voluntad o la ley. Como la comunidad, que es indivisible, se puede originar. Eso es lo que está diciendo esto. ¿Cómo se puede originar entonces una comunidad? Se puede originar a través de un hecho, a través de la voluntad de las partes o la ley. Y así lo dice acá. El hecho, que es lo más frecuente, que da nacimiento a una comunidad, es la muerte. ¿De quién? Del causante. ¿Quién es el causante? Es quien, la persona que en el fondo causa que se genere la comunidad. ¿Por qué se va a generar? Porque va a dejar un legado, ¿ya? Va a dejar herederos. Pueden ser herederos o pueden ser legatarios, pero en el fondo genera una comunidad hereditaria, ¿ya? Y acá la indivisión nace de la voluntad. Esta es otra, recuerden que estamos viendo el hecho, la voluntad y la ley. Eso es cuando es un hecho. Ocurrió la muerte del causante. Se generó la comunidad, ¿ya? Ahora, cuando la indivisión nace de la voluntad. Segundo punto acá, la voluntad. ¿Cuándo nace de la voluntad? Esto va a ser ya sea de un sujeto como en el caso de un testamento. Ya esto es, el testamento se realiza cuando la persona está viva, entonces ya no es por muerte del causante, ya, sino por el testamento. El causante deja el legado sobre un inmueble a dos personas, ya sea de dos o más sujetos, como en el caso de un contrato, o si dos o más personas adquieren en común una cosa por cualquier título de dominio seguido de la tradición. Acá hubo voluntad de las partes o de la parte, ya que dejó un testamento y no le dejó ya el terreno, o sea, la casa para tal persona y todo lo que está afuera como accesorio para otra persona. No, le dejó el bien inmueble a dos personas. Ahí ellos van a tener que realizar el juicio de partición propiamente tal. Y cuando la indivisión proviene de la fuente legal, que es acá, de la ley, ¿cierto? ¿Cuándo? ¿Cuándo proviene de la ley? Y será así, se puede citar de los bienes afectos al uso común en los edificios, como el ejemplo que les di en un principio, ¿ya? Todo lo que es ley de copropiedad es la fuente, esta es la fuente, ¿ya? El origen, o conjuntos habitacionales acogidos a la ley de copropiedad inmobiliaria. Ahora, vamos a ver los derechos de los copropietarios. ¿Qué derechos van a tener? Primero, vamos a decir que se distinguen entre actos jurídicos que pueden realizarse respecto de la cuota, la parte o la alicuota,
y los actos materiales de uso o de goce que pueden hacerse sobre la cosa común. Cuota o parte, acá nos entrega como definición, es la porción ideal, determinada o determinable que cada comunero tiene en el derecho sobre la cosa común, que es lo que a mí me corresponde. Estas cuotas pueden ser iguales o desiguales. Si nada dice, por ejemplo, si hay un testamento y lo dice de manera determinada, se sabe de manera certera cuál es la cuota, pero si nada dice, se reputa de partes iguales. Por ejemplo, si son 3 hermanos y nada se dice, se reputa que es partes iguales, ¿ya? Porque cuando se deja un testamento se puede mejorar, así se llama, mejorar la parte de alguno de sus herederos, ¿ya? Eh, Luego acá nos habla de que los actos jurídicos que los comuneros puedan realizar sobre su cuota. ¿Qué acto jurídico yo, acto jurídico contrato, para que se entienda, yo como comunero, como comunera, puedo realizar sobre mi propia cuota? ¿Qué cosa? Dice que cada copropietario es considerado dueño exclusivo de su cuota, ¿cierto? De su parte o de su alicuota. Pueden disponer de ella libremente, entre actos entre vivos o por causa de muerte, arrendar, ceder, hipotecarla, etcétera, etcétera, etcétera. Actos materiales que el copropietario puede hacer sobre la cosa común. Cada comunero puede servirse. Servirse viene de la palabra eh, del, del uso de la cosa, ¿ya? Es decir, no de la disposición. Todo esto, arrendar, ceder, es disposición, recuerden, cuando tengo la mayor facultad sobre el dominio, es la disposición y yo puedo hacer todo sobre la cosa, siempre y cuando no esté contra la ley y contra derecho ajeno. En cambio acá dice que puede servirse para su cosa, o sea, perdón, puede servirse de la cosa para su uso personal de las cosas comunes, con tal que las emplee según su destino ordinario, no para otro destino, no para arrendarla como es en el ejemplo anterior, ni para cederla, ni para hipotecarla, nada. Y no entrable el justo uso de los demás comuneros. Ya, o sea, acá nos está diciendo que siempre con el límite de que no sea contra derecho ajeno. El derecho ajeno es el derecho de todos los demás. Yo tengo mi derecho y todos los demás tienen su derecho, que yo no puedo ir contra el derecho de ustedes ni ustedes contra el mío. O sea, contra derecho. Eso es derecho ajeno, ¿ya? Que es como respetar el derecho de las demás personas. Ahora vamos a ver, ¿se puede extinguir esta comunidad? O sea, en el fondo, ¿podemos dividirlo? Porque estamos todo el rato hablando de que es indivisible, de que no se puede dividir, que todos y cada uno de los comuneros o copropietarios van a ser dueños de todo y de cada una de las partes, ¿cierto? Pero ahora no está hablando de la extinción. Si se extingue la propiedad, ¿qué va a pasar? Esto me huele como a que ya no existe comunidad, y si no existe comunidad es porque las cosas fueron repartidas, ¿cierto? Como que la lógica nos dice un poco eso. Y así vemos la extinción de la comunidad. Por la reunión, ¿de qué manera se extingue entonces? Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una persona, sea comunero o no. Esto es una cesión de derecho en contrato. Por ejemplo, si somos 3 personas que las 3 en partes iguales tenemos el dominio sobre un terreno y todas estas cuotas, o sea, mi cuota, la cuota de Fran y la cuota de Romy, van a quedar en una persona, van a quedar en Carmen, es porque las 3 cedimos nuestro derecho a través de un contrato de cesión de derecho y se lo cedimos a Carmen, ya sea gratuito o a título oneroso. Pero ahí se extingue la comunidad, no existe, porque el derecho que teníamos cada una de nosotras se transformó en un derecho único, en un propietario sobre una cosa. Entonces, obviamente se extingue. ¿Se entiende? Sí, profesora. Profesora. Genial.
¿De qué manera también se puede extinguir? Otra forma, obviamente por la destrucción de la cosa en común. Se destruyó, se quemó el bosque, que también pudo haber sido el bosque, la cosa en común, ¿ya? O por la división del haber común. Esto es cuando ya vamos a dividir cada una de nuestra propiedad. Y se divide, si si somos tres hermanas, se divide las tres en partes iguales. Si no hay conformidad, hay que solicitarle a través de un procedimiento de partición que lo divida, ¿ya? Y acá dice, en 1317 autoriza a los comuneros a solicitar la partición, lo mismo que ya le había dicho, en cualquier momento. Nadie está obligado a permanecer en la indivisión. ¿Qué quiere decir esto? Nadie está obligado a permanecer en la indivisión. Que ni yo, ni la Fran, ni la Romy, que somos las tres dueñas sobre un terreno, no estamos obligadas a que esto siempre sea de las tres. O sea, que sea indivisible, que yo soy dueña de todo, la Romy es de todo, la Fran es de todo, y en el fondo nadie puede disponer. Yo no puedo decir, ah, pucha, quiero arrendarle este terreno al vecino de al lado porque hay árboles frutales en el terreno y quiero arrendárselo para que siembre más cosas y hagamos una mediería, por ejemplo. No puedo sin la autorización de Fran y de Romy porque somos todas dueñas de todo y de cada una de las cosas, aunque haya atrás ganado, aunque esté la casa, aunque esté el río, yo no puedo sin la autorización. Entonces, ¿estoy obligada a permanecer en esa división para siempre? No, esa es la respuesta, no estoy obligada. ¿Y de qué manera puedo dejar de que exista esta comunidad y así la extingo de pasada solicitando la partición? ¿Ya? Entonces, recuerden, extinción de la comunidad, siempre cuando se reúne todas las cuotas en una persona, cuando se destruye la cosa o por la división a través de la partición. ¿Ya? Luego nos dice acá que el legislador propende al término de las comunidades. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes lo que delante hablamos sobre este principio? Por la libre circulación de los bienes. Porque si la comunidad se mantiene consolidada para siempre, yo no voy a hacer fluir el mercado. No voy a traspasar derechos, no voy a ceder, no voy a enajenar, no voy a arrendar el terreno al vecino para que siembre, coseche, pueda hacer uso de los frutos, ¿cierto? No va a ocurrir, va a estar acá. Entonces, ¿qué es lo que necesita la economía? Según el Código Civil, según nuestro sistema económico imperante, es la libre circulación de los bienes. Y por ende el legislador opta y ayuda a que exista esto, la partición, y se puede solicitar siempre. Obviamente que se solicita cuando las partes no llegan a acuerdo, porque no es necesario realizar la partición si es que las partes hay acuerdo de los porcentajes que a cada uno de nosotras nos toca. Si estamos de acuerdo en que a cada una nos toca, no sé, el 33 o el 40 o el 50 a uno y el 25 a otra y el 25 a otra, perfecto. No hay necesidad de solicitar la partición, pero si hay disputa, hay conflicto jurídico, se solicita al tribunal y hacemos mover la jurisdicción, que es la materia que tiene la prueba después. ¿Ya? Entonces, obviamente que el legislador va a propender, va a ayudar a que que se extingan las comunidades para que exista la libre circulación de los bienes, que es un principio en que se sostiene el Código Civil o el derecho civil, que es todo lo que les he estado diciendo repetidamente, ¿ya? Hay una excepción en que no se puede hacer uso al derecho de pedir la partición. ¿Y cuál es? Cuando se ha pactado la indivisión por un plazo que no puede exceder de los 5 años. Ya cuando se ha pactado la indivisión, así como en el fideicomiso que yo les decía, el Código Civil, que ahora es de Fran, por ejemplo, la Fran no lo puede enajenar hasta que la Fran termine este curso y se lo entregue a un compañero siguiente. Ahí
no hay libre circulación de los bienes, ¿cierto? Porque está sujeto a una condición o un plazo. En este otro ejemplo, acá, cuando existe la comunidad y la comunidad hereditaria, por ejemplo, y se hizo un testamento y aparece que no se puede eh, dividir para la enajenación, esto tiene un plazo de 5 años. ¿Por qué? Porque el legislador siempre va a querer que exista la libre circulación de los bienes. Y por eso dice ya, ok, ya te dejo que no exista la libre circulación de los bienes, pero esto no puede ser más allá de 5 años. Ya entonces, vencido este plazo de 5 años, ya sí se podría dividir. ¿Ya? Y pues terminamos la copropiedad. Espero que la hayan entendido. Y vamos ahora derechamente a los modos de adquirir el dominio. Yo les había hablado en un comienzo de que acá nuestra legislación nos indica que existe un modo de adquirir los dominios que es una dualidad. Ya es una dualidad que se compone de el título y el modo. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, para adquirir el dominio, siempre se necesita del título y del modo. El título, para que lo puedan entender, es el contrato. Es como, ya, esto es el título. Acá yo redacté un contrato de, no sé, de compra-venta. Esto es el título, la hoja material, lo que está escrito, ya, el acto jurídico, que sirve de antecedente para la adquisición del dominio o de otro derecho real. Que recuerden que el dominio es el derecho real por excelencia, pero también existen otros. ¿Ya? Ese es el título. Y el modo es el hecho o acto jurídico que produce efectivamente la adquisición del dominio. Para decirlo de manera más simple, el modo es como la causa de lo que va a originar el modo de adquirir. Y se los voy a enumerar acá, mencionar para que lo puedan entender, pero siempre tiene que existir esta dualidad, título más modo. Bueno, ya casi aparece, se puede adquirir el dominio u otro derecho real por un solo modo, obviamente. Nadie puede adquirir por más de un modo. ¿Y cuáles son los modos de adquirir el dominio? Los tenemos en el 588 y no es taxativo. ¿Qué significa taxativo? Que no solamente es todo lo que está acá, hay más. ¿Ya? Eso significa, la doctrina la ha agregado. De hecho, la ley no está aquí. Bueno, aquí está, pero en el 588 no aparece la ley, ¿ya? Aparece la ocupación, que es un modo de adquirir el dominio, la prescripción adquisitiva, aquí faltó el apellido, porque también está la prescripción extintiva, que no va a adquirir nada, la accesión, la tradición, acá se repite, la sucesión por causa de muerte, de nuevo se repitió la tradición acá. La prescripción adquisitiva, que es la que les dije que faltaba aquí el apellido, está acá. Y eso, se repiten mucho. Son 5 o 6 ya. La ocupación, la prescripción adquisitiva, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la doctrina agrega la ley. ¿Ya? Pero son 5 los que están en el Código Civil, en el 588. ¿Ya? ¿Por qué agrega la ley? Recuerden que es título y modo. El título es el papel, el documento, el contrato. Ya el contrato que puede ser el fideicomiso, que puede ser un contrato de compra-venta, que puede ser la cesión de derechos, que delante le hicimos un ejemplo con las compañeras, etc. Y el modo van a ser estas formas, en cómo yo voy a adquirir el dominio. ¿Ya? El Código Civil, en el 588, enumera acá. Ahí tachen las que están repetidas, ¿ya? Pero son 5. Y la doctrina agrega la ley de que los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción adquisitiva.
y la doctrina agrega la ley. Y ahí ya tenemos 6 modos de adquirir el dominio. ¿Ya? Eso es súper importante y esto sí va a entrar en la prueba, ya para que se lo aprendan de memoria. Además, la doctrina agrega que la ley, siendo un modo de adquirir el dominio, imagínense, esto es como una mezcla, es como para adquirir el dominio necesito un título más un modo. Elijan un modo, ya. Por ejemplo, alguien dice, ya, yo quiero elegir la tradición. Ya, la tradición es cuando se transfiere el dominio de manera material. O sea, yo viva, estoy viva y entrego esto. Eso es tradir o transferir el dominio. Ahí, no se veía. Y Profesora, sí, dígame. profesora, ¿podría repetir, por favor, los 5 modos y agregamos la ley en el número 6? Lo que Sí, pasa es que como había que tachar varias, sí, se no me se preocupe. pasó. Sí, por supuesto. Ya. Del La 1 es la 580, ocupación, la ocupación, la ¿ya? prescripción adquisitiva, ¿Ya? ya, la accesión, ya, ocupación, prescripción adquisitiva, accesión, la ¿Ya? tradición, ¿Sí? la sucesión por causa de muerte. Sucesión, esa me faltaba. Sucesión por causa de muerte. Sucesión, ya, Ya, y eso. la doctrina agrega la ley, y ahí tenemos 6 modos de Sí, adquirir el dominio. Entonces, si yo quiero, gracias. de nada, si yo quiero ser dueña ya, de un inmueble, por ejemplo, y yo al azar ya voy a elegir, no sé, la tradición, ¿ya? ¿De qué manera se va a hacer la tradición cuando me entreguen la cosa? Que figurativamente es cuando te entregan las llaves del departamento o de la casa. Y el título va a ser un contrato de compra-venta, porque lo compré, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pero la ley, como la agrega la doctrina, a veces se da el caso en que la ley, siendo un modo de adquirir el dominio, a su vez es un título, ¿ya? A su vez es un título. Es decir, va a ser de ambas situaciones. Y así, la ley de expropiación, por ejemplo, va a servir de título y va a servir de modo de adquirir el dominio. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los modos de adquirir el dominio. Dame un segundito. La clasificación de los modos de adquirir el dominio de todos estos, de los 5, vamos a tener 2 clasificaciones, los originarios y los derivativos. Los originarios son los que hace adquirir el dominio independiente de un derecho anterior. O sea, no necesitamos un antecedente para adquirir el dominio, como en el caso de la sucesión por causa de muerte, que necesito de un causante para que se configure la sucesión por causa de muerte. O sea, se deriva de una persona a otra. Eso es el derivativo. El originario es cuando el mismo modo de adquirir el dominio me lleva a que nazca mi derecho sobre la cosa. Como por ejemplo, en el caso de la ocupación, de la accesión, de la prescripción y de la ley. Por ejemplo, vamos a ocupar ya la prescripción adquisitiva. ¿Por qué es originario? Porque mi, mi modo de adquirir el dominio, la forma, modo o forma de adquirir el dominio en que yo me hice dueña de un inmueble fue por prescripción adquisitiva, es decir, pasaron 10 años en el que yo me comporté como dueña no sé, en una casa, en un lugar en el campo, por ejemplo, que se da harto. Toda la gente sabía que yo era dueña y no lo era, pero yo me comportaba como dueña, ama y dueña, por así decirlo. Pasan un transcurso de tiempo determinado y nadie lo reclamó.
en el fondo, y bueno, hay un montón de documentos que hay que hacer, y yo adquiero el dominio por prescripción adquisitiva. Por eso la adquisitiva, porque lo adquiero. Ya porque también está la prescripción extintiva, pero esa extingue. Y extingue obligaciones. Y es otra cosa. Cuando se extinguen, cuando se prescriben deudas, no sé si han escuchado eso es prescripción extintiva. ¿Ya? Pero acá estamos hablando del modo de adquirir el dominio, prescripción adquisitiva. Entonces, ese es mi modo de adquirir el dominio. ¿Ya? Que viene originario, perdón, viene desde mí, desde ti, desde ustedes. No viene desde otra persona que me lo entregó a mí en la mano, o que porque se murió, porque me lo vendió, me lo entregó. Entonces, dicho esto, a contrario sensu, tenemos que los derivativos es todo lo contrario de los originarios. Los derivativos será cuando se adquiere el dominio fundado en el derecho que tenía una persona anterior. La persona anteriormente tenía este derecho y en base a eso yo lo adquiero. Como por ejemplo, yo era dueña de esto y a través del fideicomiso, que es el título, acá, es el título, yo se lo entrego a la Fran y se lo entrego a través de la tradición. Toma, Fran. Entonces ahora es tuyo solo en fideicomiso, que es cuando yo puse en el contrato de fideicomiso, no sé, la cláusula de que será en el plazo de un año con la condición de que apruebe el curso, ¿ya? Entonces ahí se constituye el título más el modo, que es la tradición, y no será originario porque hay una persona anterior que se lo entregó a la Fran. Para que la Fran lo tuviera, otra persona se lo tuvo que entregar. Y eso es derivárselo, ¿no? Por eso el término de derivativo. ¿Ya? El originario es cuando la propia persona hace nacer su derecho, su modo de adquirir el dominio, por otra circunstancia. En cambio, el derivativo, otra persona lo deriva y ahí lo entrega. Y así tenemos la tradición, que es cuando se lo transfiero, eso es tradición, o por la sucesión por causa de muerte, que eso es como lógico, ¿no? Porque una persona muere, transfiere todos sus dominios, todo su dominio. ¿Se entendió eso? Chiquillas, chiquillos, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Y ahora vamos a ver otra clasificación a título universal o a título singular. Esto es súper simple, es tal como lo dice. A título universal es que se adquiere una universalidad de cosas, o sea, muchas, como por ejemplo en el caso del ejemplo que vimos en un principio, la casa con el río atrás, con ganado y con árboles frutales y terreno. Esos son muchas partes dentro del dominio y sería a título universal, ¿ya? Así dice, se adquiere la universalidad de los bienes de una persona o una parte o alicuota de ellas, ¿ya? Muchas cosas. En cambio, a título singular se adquieren bienes determinados, o sea, le heredaron o le hicieron la tradición y le vendieron la cosa o el fideicomiso, etcétera, del Código Civil o de una vaca determinada, ¿ya? O de un predio o de un auto determinado. Entonces ahí lo dividimos a título universal o a título singular, ¿ya? Acá tenemos que la ocupación y la accesión como modo de adquirir el dominio siempre va a ser a título singular. ¿Ya? Porque son cosas determinadas. En cambio, la sucesión por causa de muerte, sabemos que si el causante tenía muchos bienes, va a ser a título universal, ¿cierto? Y de ese modo puede ser a través de una herencia o a través de un legado. Los legados por lo general son a título singular, porque cuando se realiza el testamento, se entrega, o sea, cuando es un legado, se puede entregar una cosa determinada.
En cambio, la tradición, que es el ejemplo de cuando yo entrego la cosa a través de un contrato de compraventa o de una cesión de derechos o una donación, ya que son títulos con el modo de adquirir el dominio, tradición, es la regla general a título singular, ¿ya? Pero no es excluyente de que pueda vender o donar muchas cosas, vender muchas cosas, donar muchas cosas, entregar muchas cosas, que sería título universal, ¿ya? Y otra clasificación que puede ser a título oneroso, que es pecuniario, tiene tiene dinero de por medio, o a título gratuito. Otra clasificación que será por actos entre vivos o por causa de muerte, ¿ya? Ahora vamos a ver la naturaleza jurídica de los modos de adquirir el dominio. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿De dónde proviene esto? De los 5 modos de adquirir el dominio más el sexto, que es la ley, que lo agrega la doctrina. Y así la naturaleza jurídica, por ejemplo, de la ocupación, es que proviene de un hecho jurídico. La ocupación es la aprehensión material de algo. Ya, yo me hago dueño de esto porque lo tengo por tanto tiempo que al final me hago dueño de esto, pero tiene que ser un bien mueble, ya no puede ser un bien inmueble, ya. O sea, proviene de un hecho jurídico, que es la aprehensión material, y de un acto jurídico unilateral, que es el animus, que es el ánimo, en el fondo, el ánimo de comportarme como señor y dueño, ya, de la cosa. Puede ser por la accesión. La accesión será también un hecho jurídico. La tradición es un acto jurídico bilateral. La tradición es cuando a través de un contrato, que sería el título, que va a ser un contrato de compra-venta, una donación entre vivos, cesiones de derecho, un fideicomiso, etcétera, etcétera, es actos jurídicos. Y bilaterales, ¿por qué? Porque se generan entre dos partes. Yo y la Fran, o yo con las demás chiquillas, y les entrego esto y les digo, ya chiquillas, ustedes lo van a tener como comunidad con cláusula de tanto, ¿ya? Pero por regla general, la tradición proviene del acto jurídico bilateral, su naturaleza jurídica. La prescripción adquisitiva es un hecho jurídico. ¿Por qué es un hecho? Porque también se trata, al igual que la ocupación, que está acá, se trata de la posesión, de poseer la cosa por un lapso de tiempo, como yo les decía. Eh, Adquirí un terreno por prescripción adquisitiva porque me comporté como señor y dueño por un lapso de tiempo determinado. Nadie lo reclamó y yo realicé todas las gestiones para que ahora es mío y lo adquiero por prescripción adquisitiva. Es un hecho, ¿ya? ¿Es como la herencia vacante? Sí, exactamente. Es parecido, pero no es igual, pero es parecido. Porque cuando existe la herencia vacante, esa persona que está persiguiendo ese tipo de herencia sabe que alguien, ¿cierto?, va a dejar algo por sucesión por causa de muerte y no hay herederos, ¿ya? Pero la prescripción adquisitiva se constituye cuando no hay herederos, no hay nadie que la reclame, ¿ya? Pero es parecido. Y la naturaleza jurídica de la sucesión por causa de muerte va a ser obviamente un hecho jurídico, porque recuerden, cuando son hechos, son situaciones que se han dado, que finalmente lo jurídico es el apellido porque eh, viene a constituirse dentro del mundo de lo jurídico, pero la naturaleza es un hecho, es algo que ocurrió. Ya no es como la tradición, que es un acto jurídico. Acá yo tuve que redactar un contrato. En la ocupación no, porque es un hecho.
a menos que tenga el animus y después también se redacte el contrato, a diferencia de la accesión, que es un hecho, la prescripción adquisitiva es un hecho, y luego el acto jurídico para eh, pasar todo por el conservador de bienes raíces, etcétera, tener la aprobación. Y la sucesión por causa de muerte es un hecho porque la persona falleció, ya la muerte del causante. Y puede ser acto jurídico unilateral cuando se acepta la herencia o legado, porque las herencias se pueden aceptar o se pueden repudiar, dependiendo de qué tantos activos traiga, porque si viene con más pasivos, deudas, se puede repudiar la herencia, ¿ya? Y bueno, luego sigue el ámbito de aplicación de los modos de adquirir. ¿Cuál es el ámbito? Pero en honor al tiempo, yo creo, y ya que llegamos a esta página, yo creo que podemos llegar hasta acá y porque tienen la prueba. Y así el jueves nos podemos pasar un poquito más en la hora, pero porque no van a tener prueba y ahora les voy a dejar habilitada la prueba para que la puedan hacer. Y no se acuesten tan tarde para quienes quieran hacerla ya. ¿Les parece? Súper. Ya, profesora, gracias. Ya, genial. ¿Alguna pregunta, algo, chiquillos, respecto a esta materia? O también la podemos seguir viendo el otro jueves, ningún problema. El otro jueves ya va a ser un poquito más largo, pero ahora para que puedan dar la prueba no tan tarde. ¿Se pusieron todos en la lista? ¿Todos y todas? Yo sí me anoté, Carmen Pastrián. Ya, perfecto. Igualmente yo, profesora Morela Capriles. Ya, Por perfecto. acá, Romy Vera también. Perfecto. Bueno, les deseo que les vaya súper bien. Ojalá que hayan podido estudiar. Si no, recuerden que igual si les fue demasiado mal en alguna, se puede dar recuperativo. Obviamente hay que pedir permiso para ello, pero traten de concentrarse y de dar lo mejor que puedan, ¿ya? Ya, chiquillas, entonces y chiquillos, ha sido un gusto. Me despido, espero que hayan entendido la materia. Y les voy a... ¿Sí? ¿Quién iba a hablar algo? Profesora, una pregunta. La prueba de hoy es sobre el módulo 3, la clase 3. Es módulo 3, clase 5 y 6, que es Derecho Procesal. Ya, ese es el examen de ahorita. Sí, eso es lo de ahora. Ya. ¿Ya? Muy bien, Recuerden, gracias. de nada, Morela. Recuerden, la clase de hoy y la clase de este jueves va a ser evaluada el próximo martes. ¿Ya? Siempre va a ser así. Así es que bueno, me despido ahora sí, que les vaya súper bien y les voy a habilitar la prueba, les aviso al WhatsApp cuando ya esté ok, ya para que vayan ahora al baño, se tomen un agüita, un vasito de agua, algo, y apenas esté habilitada les aviso en el WhatsApp para que las puedan rendir. Gracias, profesora, Ok, que esté profesora, bien. muchas gracias. Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Ya, muchas Chao. gracias a ustedes, Gracias, hasta nos luego. vemos. Chao, chao. Ay, ya, ya.